Vamos a meter en la palabra. ¿Puedes buscar conmigo, por favor, el Evangelio de Marcos? Marcos, ahí estamos, capítulo 5. Y vamos a orar y pedirle al Señor que en esta mañana su palabra encuentre una tierra buena y fértil, que la recibe con deseo, con obediencia, con gratitud. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra y porque tu palabra libera nuestras vidas, sana nuestras mentes, Señor, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva al perdón de pecados. Señor, tu palabra es una palabra que nos limpia y nos cambia, Señor. Queremos recibirla con fe en esta mañana. Queremos tomarla, Señor, como nuestro espejo, para que a través de la obediencia a ella, por el poder del Espíritu Santo, seamos hechos nuevos y transformados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a ir un poquito hacia atrás, porque el domingo pasado tuvimos una predicación evangelística y un culto precioso, pero no estuvimos con Marcos, ¿no? Juan Carlos predicó sobre la parábola del sembrador, sobre los diferentes corazones que hay a la hora de recibir la palabra, y ahí Jesús lo que enfatiza es que Dios ha revelado su reino y lo ha sacado a la luz, ¿no? Dios quiere que cada ser humano que vive sin conocerle llegue a conocerle de verdad, pero en ese hecho hay una parte que depende de nosotros, de la actitud de nuestro corazón. Entonces Jesús dice ahí en esa parábola después que Dios da la revelación de Cristo a los que están hambrientos, a los que lo buscan de todo corazón y a los que desean obedecer su palabra por fe. De hecho, ¿os acordáis? Jesús nos narra una parábola de la semilla y de la planta, donde Jesús deja bien claro que Él espera de tu vida, de mi vida, de esta iglesia, que haya un crecimiento. Porque en el reino de los cielos, lo normal, la tónica normal, es el crecimiento, ¿verdad? Un crecimiento que es visible y que es medible, pero es inexplicable, porque el crecimiento no lo produces tú, no lo produzco yo. El crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿De acuerdo? Entonces, y no solamente nos dice Jesús cuando nos habla de la parábola del grano de mostaza, que el reino de Dios crece, sino que se multiplica exponencialmente y que influye y afecta a muchas personas, incluso a muchas naciones. ¿Sí? Ahora, vimos un incidente que Jesús permitió para los discípulos que nos chocaba un poco, ¿no? Que fue el incidente de la tempestad. Y yo les decía, hermanos, que tú vas a pasar por tempestades en la vida. Si no has pasado por ninguna, espera la que te va a venir. Porque no sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que todos nosotros pasamos por tempestades. Los matrimonios pasan por tempestades. Las familias pasan por tempestades. Las iglesias pasan por tempestades. Entonces la tempestad es parte de la experiencia humana. ¿Y qué quiso Jesús que aprendieran sus discípulos? Fíjate, les mandó ir a la otra orilla, estaban obedeciendo a Jesús, no estaban haciendo nada fuera de lugar y ahí experimentaron una tremenda tempestad. Bueno, tres cosas, lo mismo que Dios quiere que tú aprendas y yo aprenda. Sacar a la luz ante nosotros mismos lo que ya no debería estar dentro de nuestro corazón y que debemos echar fuera. Él lo saca a la luz para que nos arrepintamos y para que seamos limpios y puros de ello. Segundo, que conozcamos su poder, su autoridad y su nombre. ¿Te acuerdas lo que exclamaron? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Había una faceta de Jesús que no habían conocido. Hay aspectos de tu relación con Cristo, hermano y amigo, que solamente tú vas a conocer cuando pases por la aflicción y cuando pases por el dolor. En otro momento no los vas a conocer. Lo tercero, que desarrollemos una fe sólida en su divinidad como hijo de Dios. Sí, y eso es algo bien importante. Las pruebas en nuestra vida siempre, escúchame bien, siempre es para que desarrollemos fe. Siempre. Dios quiere que nuestra fe crezca. ¿Y qué ocurre cuando tú le dices, Señor, que crezca mi fe? Dios dice, vale, toma pruebas. ¿Sí? Porque en las pruebas es donde nuestra fe realmente se desarrolla. Ahora, dentro del ministerio de Jesús hay tres acciones al leer el Evangelio que se repetían continuamente. Una, Jesús predicaba con autoridad. Dos, Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. Y lo tercero que marcó el ministerio de Jesús, que marcó la iglesia y que debe marcar la vida de la iglesia hoy, es hacer sanidades, liberaciones
y milagros. De hecho, cuando Él da la gran comisión y Marcos la escribe, miren, la tenemos aquí. ¿Qué dice Jesús? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, fíjate en el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, en la gran comisión, Jesús nos enfatiza lo mismo que Él hizo. Él predicó con autoridad, enseñó con autoridad, hizo milagros, señales y liberaciones. Cuando Él manda a los discípulos a predicar, les dice exactamente lo mismo. Es decir, Jesús suplía las necesidades de la gente haciendo milagros. Y Él sigue supliendo necesidades de nuestras vidas haciendo milagros hoy. Y una pregunta que uno se tiene que hacer inmediatamente cuando lee el Evangelio es esta: ¿por qué Jesús hace milagros? ¿Qué implicaciones tienen los milagros? Porque a veces los vemos de una forma tan superficial. Bueno, los milagros de Jesús satisfacen una necesidad humana. Por ejemplo, Jesús sanaba enfermos, Jesús resucitaba muertos, Él multiplicaba los panes, multiplicaba los peces. Eran necesidades humanas. La gente que le seguía tenía necesidades espirituales, emocionales y también necesidades físicas. Las personas que estamos aquí, tu vecino, tu amigo, las personas que tú conoces igualmente hoy, tienen necesidades físicas, emocionales y espirituales que el Señor puede proveer de una forma sobrenatural. Amén. Jesús tiene la solución para cada persona y para cada necesidad, porque Él es compasivo y está lleno de poder. Y el milagro ejemplifica varias cosas importantes. La primera, Cristo es el Hijo de Dios. Jesús no es un filósofo, no es un maestro, no es un milagrero, no es, ¿verdad?, un medium poderoso. No, Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Señor que tiene toda autoridad. Es necesario creer en Él para que Él obre milagros. ¿Te acuerdas en Nazaret? La gente, Él fue allí y le veían simplemente como el hijo del carpintero. Eran tan incrédulos que Jesús dice, apenas pudo hacer milagros. Luego Dios obra de una forma sobrenatural cuando realmente creemos en Él. Los milagros edifican el cuerpo de Cristo, ¿no? Y la fe en Jesús, ¿dónde se apoya? En el poder de su palabra para transformar a las personas. Entonces, hoy vamos a ver un pasaje que es fuerte, ya te lo aviso. Es un pasaje fuerte, muy fuerte, ¿verdad? Porque habla acerca de nuestro enemigo, nuestro adversario, que es Satanás, y nos habla del proceso, cómo Satanás destruye las vidas humanas. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 20 con mucha atención. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gadarenos era tierra de los gentiles, porque vosotros sabéis que para un judío el cerdo es un animal impuro. Un judío no se va a dedicar a cuidar cerdos. Evidentemente estábamos en terreno gentil. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces, imagínate la escena, en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahí es el espíritu inmundo el que está hablando a través de él. Porque le decía, Jesús le ordenaba, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo. Una legión romana, para que tengas una idea, tenía 6.000 soldados. O sea, imagínate la cantidad de demonios que tenía esta persona dentro. Porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región.
Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos. Estamos hablando de 2000, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Qué escena más tremenda. Y dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión dentro, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo del milagro, de este milagro tan tremendo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Que el Señor bendiga su palabra. Quiero sintetizar lo que vamos a explicar. Este pasaje lo vamos a desgranar en 7 aspectos, ¿verdad? El primero de todos ellos es que Satanás vino para destruir a los hombres. Me estaba encontrando esta semana con este artículo y le voy a leer lo que dice la actualidad. Dice: la brujería en la actualidad se expande por toda Europa con gran rapidez. Las prácticas de brujería están a la orden del día en países como Holanda, Inglaterra o España. Y el periodista explica y dice lo siguiente: 2 tribunales holandeses han dictaminado recientemente que los costes de un curso de brujería pueden ofrecer desgravaciones fiscales a quienes lo reciben e incluso subvenciones. En Inglaterra está de moda el paganismo. En la prisión de Kingston se ha consentido la presencia de un sacerdote pagano para dar consejos a 3 presos. Y en el resto de centros penitenciarios británicos se permite a todos los reclusos, miembros de estos grupos, que posean una vestimenta sin capucha, incienso y joyas de simbología religiosa. En los Estados Unidos se baraja la cifra de seguidores satanistas en unos 800.000. Junto a paganos y espiritistas son los santeros africanos quienes se benefician del ocultismo europeo. Llegados con la inmigración, los chamanes florecen en París, Ámsterdam o Madrid. Ingieren sustancias alucinógenas, sacrifican animales y por un módico precio curan dolencias, males de ojo o arremeten contra los enemigos del cliente. En Madrid es fácil encontrar pasquines de publicidad de estos personajes. Utilizan idénticos textos, formatos, colores y promesas, pero remiten a personas, direcciones y teléfonos distintos. Alquilan pisos por unos días y emplazan a los clientes a pagar por adelantado. Luego abandonan el país. Los libros de Harry Potter, ¿verdad? Son tremendamente populares, tienen mucho éxito, ¿verdad? Y de hecho, hoy en día se toma el espiritismo, la brujería y el ocultismo como un juego divertido. Y se les presenta a los niños no solamente como algo divertido, sino como algo inofensivo. Muchos jóvenes en el fin de semana consumen alcohol y drogas, pornografía y sexo ilícito y espiritismo para llenar su vacío y calmar las heridas del alma. Ahora, una pregunta nos tenemos que hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios de estas prácticas? ¿Verdad? Jesús fue muy claro al hablar de esto. Juan 10:10, que dice: el ladrón vino para robar, matar y destruir. Son los 3 objetivos que tiene el diablo cuando entra en una vida. Pero yo he venido para que tengáis vida, y vida en abundancia. Le felicito al grupo de alabanza por las canciones que han escogido. Bien precisas y bien claras. Y una de ellas, si la has cantado de todo corazón, dice: hay libertad. En Cristo hay libertad. Donde el Espíritu Santo está, Él está aquí, hay libertad. Él rompe cadenas y ataduras. Ahora, fijaros la realidad de este poseído. Vamos a desgranarla, ¿verdad? La realidad de este poseído, de este hombre gadareno,
que tenía 6.000 demonios en su cuerpo, una legión entera. Nos habla del poder destructivo de los demonios y de sus intenciones. Fijaros, lo primero que dice es que vivía entre los sepulcros, o sea, estaba viviendo en medio de la muerte. Era controlado por espíritus inmundos y destructivos, concretamente por una legión. Era una persona violenta y muy agresiva. Era tal que en la zona todo el mundo tenía miedo, tenía pánico y no pasaba por allí. Nadie frecuentaba la zona ni se relacionaba con él. Era un hombre feroz. Otra característica que dice es que estaba embrutecido. No le podían controlar. Cuando los espíritus se manifestaban, desarrollaba una fuerza sobrehumana. Vivía desnudo. Imaginaos cómo hace el diablo con las personas, ¿verdad? No habitaba ni en su hogar ni con su familia, sino solamente en medio de los sepulcros. ¿Y sabe lo que hace el diablo? El diablo siempre que le damos lugar nos aísla de las personas, de los demás. Estaba completamente poseído y dominado por el diablo, había perdido su cordura, su personalidad, digámoslo con términos de hoy, estaba completamente cambiada y anulada, ¿verdad? Y vivía dando voces como un loco. Si no has perdido el texto, el versículo 5, fíjate lo que dice. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y más abajo, en el versículo 15, dice: ven al hombre que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión sentado. El cambio, 3 palabras: sentado, vestido y en juicio cabal. Y en juicio cabal. O sea, sus conductas eran conductas completamente destructivas y suicidas, ¿no? Los demonios hablaban a través de él. Eso es real. Eso es real, eso no es de película. Eso es real, aquí lo vemos, ¿verdad? La posesión, fijaros, se había originado ¿cómo? Porque esa es la pregunta. ¿Qué le pasó a esa persona? Claro, hoy le llevamos a un psiquiatra cuando vemos que una persona hace cosas raras. Echas burrajos por la boca o se cae, se revuelca, le llevamos al psiquiatra. Pero hay un fenómeno espiritual, ¿no?, que aquí en este pasaje en concreto se menciona. La posesión y la opresión vienen a nuestras vidas cuando nosotros abrimos puertas al diablo, ¿verdad? Aquí no nos da detalles de qué hizo este hombre, qué puertas abrió para llegar a este estado, ¿sí? Lucas 8:27 lo menciona, pero la posesión y la opresión, queridos hermanos, amigos que me escucháis, no se produce por accidente. Hay personas, por ejemplo, que les encanta ver películas de terror. Bueno, una puerta abierta al enemigo, totalmente abierta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú ya estás abriendo tu mente a todo ese mundo, ¿no?, destructivo espiritualmente. Entonces, está claro que Satanás, en vez de morar eternamente en el infierno, que fue creado para él y es su destino eterno, ¿no?, el destino merecido, prefiere habitar y poseer los cuerpos de los hombres que le abren las puertas, pero recuerda lo que Jesús dijo: para robar, matar y destruir. Él pasa la factura. Hacer espiritismo, jugar con la tabla ouija es muy divertido, ¿verdad? Pero luego viene la factura de esa práctica, evidentemente, que muchos se lo toman a broma, ¿no? Entonces, cuando Jesús, fijaros, les permite entrar en los cerdos en vez de ir al infierno, vemos lo que le sucede a los animales. ¿Qué les pasa a estos 2.000 cerdos? Dice que son empujados por los espíritus al suicidio, se tiran por un acantilado y se ahogan en el lago. El segundo aspecto, fijaros, Jesús tiene toda autoridad sobre el diablo. Nada más verlo, versículo 6 y versículo 7. Fijaros cómo los demonios confiesan, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿No? Te conjuro que no me atormentes. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba dando una orden. Jesús no se quedó ahí contemplando, sino que le dio una orden clara: sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces, algo que tenemos que tener muy claro es que el diablo ha sido derrotado por Jesús. Y cuando Jesús se pone por delante, el enemigo no tiene nada que hacer, está derrotado. Y de hecho vemos aquí que los mismos espíritus son los primeros en confesar, ¿no?, quién es Jesús y la autoridad que tiene, ¿no? Santiago dice: los diablos también creen y tiemblan, pero es una fe que no le salva, ¿no?, porque su destino es el infierno. Entonces, Satanás no tiene más remedio que acatar las órdenes y la autoridad de Jesús. Lo segundo que vemos aquí: Jesús es movido por la compasión y el poder. O sea, cuando Jesús ve a este hombre,
se da cuenta que tiene delante de sí una persona en un estado físico, emocional y espiritual terriblemente deplorable. Muy terrible, ¿verdad? Muy terrible, un estado deplorable. Y sin embargo a nadie parece que le preocupaba su situación, porque la gente le tenía miedo. Ahora, Jesús no le esquiva y no sigue de largo. Jesús se encuentra con él, ¿verdad? En ese estado en el que él está, se encuentra con este hombre que todos los demás esquivaban, ¿verdad? Y fue movido por la compasión. Y de hecho, lo que me conmueve de este pasaje es que Jesucristo operó en él una completa liberación y restauración duradera. El versículo 15 lo dice bien claro, ¿verdad? Estaba sentado, vestido en su juicio cabal, ¿no? Un milagro completo, ¿no? Ahora, ¿cuándo sucede eso? Cuando la persona poseída, cuando la persona oprimida quiere ser libre. Esto es muy importante. O sea, Jesús no puede liberar a nadie, por muy mal que está, que quiere seguir practicando eso mismo. La persona tiene que disponerse. El versículo 2, fijaros lo que dice, ¿no? Dice, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. O sea, él fue a Jesús. Él buscó a Jesús para que Jesús liberase su vida y obrase en él. En el versículo 6, fíjate lo que dice. Cuando vio a Jesús, corrió, y un gesto muy importante, y se arrodilló delante de él. Entonces, el Señor no puede hacer un milagro con alguien que no quiere un milagro. El Señor no puede liberar a una persona oprimida si la persona no quiere salir de esa opresión o de esas prácticas. En cuarto lugar, algo que nos impresiona aquí es que los demonios acatan la autoridad de Jesús. Jesús no negocia con el diablo o con la legión. Jesús les da órdenes, ¿verdad? Claras y concretas. Fíjate en el versículo 8 lo que dice. Sal de este hombre, espíritu inmundo, ¿no? Jesús le pregunta ¿cómo te llamas? Le da la respuesta y dice le rogaban los espíritus que no los enviase fuera de aquella región, ¿verdad? Y luego Jesús les da la orden que vemos hasta el versículo 13, ¿no? Jesús les dio permiso. Fíjense en este detalle, ¿no? Y saliendo de aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, etcétera, ¿verdad? Entonces el enemigo, el diablo, Satanás, no tiene que obedecer instantáneamente las órdenes de Jesús, lo vemos aquí, y las órdenes de aquellos que operan bajo la autoridad de Jesús, porque Él nos ha dado autoridad a la iglesia, ¿verdad?, sobre Satanás. Y vemos aquí que hay tres órdenes claras. Una, salir fuera del cuerpo del poseído, declarar su nombre y entrar en los cerdos. Entonces, fíjate una cosa, querido hermano, Satanás no puede hacer nada por su propia cuenta. Jesús les da permiso para entrar en los cerdos. Cuando encontramos el libro de Job, capítulo 1, ¿te acuerdas? Donde el cielo se nos abre un poquito y nos muestra algo. Hay una conversación entre Dios y el diablo, ¿no? Y el diablo que le dice, ¿me das permiso para poner a prueba a tu siervo Job? Y Dios le da permiso y actúa bajo el permiso de Dios. Ahora, el quinto aspecto, fijaros, hay diferentes reacciones a la actuación de Jesús. Jesús hace un milagro de un tamaño impresionante, ¿no? Impresionante, conmueve a toda la gente, conmueve toda la región, pero no todos reaccionan igual, ¿verdad? Hay tres reacciones diferentes aquí a la presencia transformadora de Cristo. La primera, el endemoniado. El endemoniado acude, corre a Jesús, pide su ayuda, se arrodilla delante de él. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace siempre Jesús? Le libera, le transforma y le sana. Amén. Cuando venimos a Cristo, hermanos, cuando corremos a Él, y hoy es un día donde tú puedes tomar esta decisión, Jesucristo no falla. Jesucristo le responde, le libera y le sana completamente. La segunda reacción es la de los demonios. Obedecen abandonando el cuerpo del poseído y entrando en los cerdos. Ahora, ¿qué pasa con los que cuidaban esos 2000 cerdos y los habitantes de la comarca? Bueno, dice que ante un milagro tan imponente, ¿no?, se perturban, lo toman mal, ¿no? Y cuando ven a ese hombre, a ese endemoniado que todo el mundo conocía y sabía perfectamente el estado y el peligro que tenía, dice que tuvieron miedo de Jesús. En vez de alegrarse y regocijarse de ver a un hombre libre, transformado, sanado, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, tienen miedo de Jesús. Es decir, le consideraban un peligro para sus intereses económicos.
Esa es la clave aquí, ¿verdad? Jesús era un peligro para sus intereses económicos. Y hay muchas personas que siguen empeñados en hacer miles y miles de euros con que los jóvenes tomen sustancias, con que nuestros niños y adolescentes sigan enganchados a la pornografía. Hay gente que hace millones y millones de euros con eso, ¿verdad? Y que no les interesa que Jesús transforme y cambie las vidas. Me parece algo tan impactante, ¿verdad? Estaban conformes con que los demonios siguieran destruyendo las vidas y las personas mientras su negocio prosperase. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad, ¿verdad? Hay lacras, hermanos, que están destruyendo a las personas, pero aquellos que están en autoridad no tienen ningún interés en prohibir eso y dar leyes que prohíban eso que destruye a los jóvenes, a los niños, ¿verdad? Aunque en los medios de comunicación quizás aparece otra manera de enfrentarlo. Pero ese mismo patrón se repite aquí, ¿verdad? Por los intereses económicos se molestaron y ellos le dijeron: Jesús, vete de nuestra tierra, ¿verdad? Le rogaron que abandonara su comarca. No les importaba lo espiritual, solamente les importaba lo económico, ¿no? Y ¿sabes algo? Jesús es un caballero. Jesús nunca fuerza a nadie. Jesús no se queda donde no le invitan. Ten en cuenta esto, ¿verdad? Donde no le invitan, Jesús no se queda. ¿Y Jesús qué hace? Simplemente actúa en base a su manifestación. El sexto aspecto, el poder del testimonio personal. Este hombre, por supuesto, estaba tan impactado, ¿no?, tan agradecido, tan feliz, tan dichoso con lo que Cristo había hecho, que estaba dispuesto a hacer un compromiso radical de seguir a Cristo donde fuera. Sin embargo, qué curioso, ¿no? Jesús no se lo permite. ¿Y qué le manda? Vete a los tuyos, vete a tu gente. Todos ellos eran gente gentil, a la Decápolis, ¿no? Y cuéntales las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Hay personas que piensan: bueno, yo no soy Billy Graham, yo no soy Motesi, yo no soy Palau, entonces ¿cómo voy a predicar yo? Pero sabes, cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos un testimonio, amén. Cristo ha cambiado tu vida. Entonces tú eres el mejor portavoz de Jesús, con el amigo, con el vecino, con el profesor de tus hijos, con el médico de tu ambulatorio, con la persona donde vas al locutorio. Tú tienes un testimonio. Jesús, ¿qué nos dice aquí? No, vete a los tuyos, a la gente que te rodea, hermanos. Qué oportunidad la Navidad. Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Cada uno de nosotros aquí debe estar listo continuamente para contar su testimonio. ¿Sabes por qué? Porque quizás pueden coger la Biblia y empezar a rebatirte y decir: no estoy de acuerdo con la Biblia. Pero ¿quién te puede rebatir? ¿Quién te puede contradecir lo que tú has experimentado? Tu testimonio es tu testimonio, lo que Jesús ha hecho en tu vida. Nadie te lo puede rebatir. Nadie te lo puede rebatir. Y es una herramienta tan poderosa, ¿no? Jesús se lo dice a este hombre: no vas a venir conmigo, vas a hacer otra cosa evangelísticamente muy eficiente y muy poderosa. Cuenta a todo el mundo, ¿no?, lo que yo he hecho contigo. Amén. Yo te pregunto, hermano, en primer lugar, ¿estás preparado para dar tu testimonio en cualquier momento? Un viejo pastor decía: tenemos que estar preparados siempre para dos cosas: para predicar y para morir. Hay que estar siempre preparados, ¿verdad? Para predicar y para morir. ¿Estás preparado para dar tu testimonio a cualquier persona que te pida razón de tu esperanza? Porque Pedro dice con mansedumbre, ¿no? Debemos estar listos para dar razón de la esperanza que tenemos. Y hermanos, yo lo creo con todo mi corazón. El testimonio personal es la herramienta evangelística más poderosa que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida corriente. Cuando voy al metro, cuando voy al trabajo, con el Señor que cuido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es una herramienta poderosa para que tú puedas ser un evangelista cada día y que Cristo te dé citas divinas. Y en último lugar, el número 7, Cristo nos ha dado autoridad sobre los demonios, ¿verdad? Cristo nos ha dado autoridad. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Lucas. Vamos a leer estos versículos aquí en Lucas capítulo 10, versículo del 17 al 19. Dice aquí la palabra del Señor, Lucas 10, 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás
caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces la fuente de autoridad está en Jesús. ¿Te acuerdas de aquellos hijos de Esceva que trataron de liberar a una persona poseída y el diablo se volvió contra ellos y les dio una soberana paliza? Dice, a Pablo sí lo conozco, a Jesús también, pero a vosotros no. Y el diablo los apaleó. Sí, entonces el poder está en el nombre de Jesús. Amén. El que ha vencido al diablo es Jesús. El que lo ha derrotado para siempre es Jesús. El que lo ha destinado al lago de fuego es Jesús. Y el poder está en el nombre de Jesús. Entonces no podemos ejercer esa autoridad que Él nos ha dado sin oración, sin humildad en dependencia de Él, ¿verdad? Y sin estar bajo su autoridad. Tengamos esto bien presente. Y quiero terminar y vamos a aplicar esta palabra. El enemigo daña físicamente, emocionalmente y espiritualmente a aquellas personas que le abren puertas en su vida, ¿verdad? Y quiero mencionarte algunas de las puertas que abrimos al enemigo. Una es el horóscopo, parece un jueguecito, ¿verdad? El horóscopo. Otra es el espiritismo, y a veces es el jueguecito del vaso, que se mueve, que no se mueve, ¿verdad? La otra es toda clase de brujería. La tabla Ouija es una de las prácticas más tremendas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú liberas a personas que han estado esclavas en la tabla Ouija, te das cuenta de cómo les ha dañado y cómo les ha perjudicado el enemigo a través de eso. La adivinación, las cartas, echar las cartas, los santeros, que es algo tan popular en muchos lugares. El rencor, el odio, la falta de perdón, la rebelión, el pecado deliberado oculto. Son puertas que abrimos al enemigo para que Él obre en nuestras vidas. Ahora quiero que vayamos a Deuteronomio, lo tenemos aquí. Ok, Deuteronomio 18. ¿Cómo ve Dios estas prácticas? ¿Cómo las ve Dios? Que en nuestra generación se ven como un juego, como algo divertido e inofensivo, y se hacen series, películas, etcétera, donde se incentiva a las personas a esas prácticas, sobre todo a los niños y a los más jóvenes. Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice esto: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Te digo algo, abrir puertas al enemigo no es un juego, porque él, cuando entra en tu vida, cuando tú le dejas con una de estas prácticas, va a hacer tres cosas que no son nada divertidas, ¿verdad? Robarte espiritualmente, ¿no? Matar tu espíritu y destruirlo de diferentes maneras. A lo mejor tú eres una persona que fuiste llevada por tus padres a un santero porque tuviste una enfermedad y no sabían qué más hacer, o a un vidente para sanar una enfermedad. O tu familia, hay familias que arrastran cadenas diabólicas de una generación a otra generación, ¿verdad? Que nunca han roto. Yo quiero rogarte hoy, en el nombre de Jesús, que confieses estos pecados, si es algo que ha pasado en tu vida, que te arrepientas de todo corazón, que renuncies a estas prácticas de una forma específica, destruyendo todo objeto que esté relacionado, ropas, estampas, etcétera, con estas prácticas, o quizás te han puesto o un anillo o algo que está ligado a esta práctica espiritual. Fíjate, en el libro de los Hechos, capítulo 19, nos habla Pablo de lo que pasó en Éfeso. En Éfeso había mucha magia y había mucha brujería, muchísima, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que cuando la luz viene, las tinieblas tienen que retroceder, ¿verdad? Tienen que retroceder. Entonces, muchos se convirtieron en Éfeso, que habían estado practicando la magia, y nos dice en el versículo 18, nos dice lo siguiente: ¿qué fue lo que hicieron? Dice: muchos de los que habían creído venían y confesando
confesando y dando cuenta de sus hechos, ¿no? Dice asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50.000 piezas de plata, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirte? Que para ser libre necesitas confesar, necesitas renunciar a eso específicamente y necesitas destruir todo aquello que ya te ha tenido ligado con esas prácticas. Santiago nos dice algo: ¿cómo vencemos la opresión del enemigo? Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces quiero que en esta mañana terminemos esta palabra, esta predicación, poniéndonos delante del Señor, ¿verdad? Poniéndonos delante del Señor, y que tú puedas realmente ver tu vida a raíz de estos principios de la palabra de Dios. El grupo de alabanza va pasando aquí adelante. A mí me gustaría hacer algo diferente hoy, y es hacer una oración de renuncia, para que cada uno que está aquí, ¿verdad?, pueda examinar su vida y si realmente en tu vida ha habido puertas o hay puertas abiertas al diablo. Por ejemplo, falta de perdón, resentimiento, rencor. Que hoy tomes tú la determinación de cerrar esas puertas, de venir a Cristo, de confesar esa conducta que te está poniendo a tiro de que el enemigo obre en tu vida, quizás en tu economía también. Hay personas que no salen de las deudas y no levantan cabeza y no les va la cuestión. Y a veces puede haber un tema espiritual detrás, que no hemos roto con eso. Tenemos herencias espirituales en nuestras familias, en nuestros hogares, ¿verdad?, con las cuales no hemos roto, no hemos traído eso a Cristo, no hemos confesado eso, no hemos renunciado a eso. Y eso nos tiene oprimidos por el enemigo. Y sabéis, hemos cantado antes, ¿verdad?, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Si el Hijo os libertare, seréis completamente, verdaderamente libres. Aleluya, gracias.